Hola, vamos a continuar con la lectura de Civil. Nos quedamos en la segunda parte, que es Devenir. Capítulo 8, Willow Corners. El viaje a Connecticut produjo un cambio, no solo en las otras personalidades, sino también en la misma Civil. Menos reservada, menos constreñida durante el verano de 1955, que a lo largo de los primeros 7 meses del análisis, Civil comenzó a hablar de su primer medio ambiente. No hubo repentinas revelaciones acerca de las raíces de la multiplicidad, pero del retrato del pueblo y el ambiente en el que Civil, presumiblemente nacida con una sola personalidad, había adquirido las otras muchas. La doctora Wilbur pudo ir acaparando datos que luego contribuyeron a una posterior comprensión de las causas. Por eso, la doctora Wilbur llevó a Civil y también a Vicky a una minuciosa exploración de Willow Corners, Wisconsin, donde Civil, que nació el 20 de enero de 1923, había pasado los primeros 18 años de su vida. Willow Corners se alzaba en las llanuras del suroeste de Wisconsin, cerca de la frontera de Minnesota. Los terrenos que la rodeaban eran llanos y el profundo cielo azul parecía estar tan bajo que se podía tocar con la mano. El acento local estaba erizado por un gangueo nasal, y los hombres y mujeres que viajaban en sus carretas abiertas hacia la población desde las granjas circundantes durante los primeros años de Civil eran un constante recuerdo de la dedicación del pueblo a la tierra. La misma población estaba salpicada de altos arces y olmos, pero a pesar de su nombre, no había en ella ningún sauce. Las casas, la mayor parte de las cuales habían sido edificadas por los hombres que trabajaban para Willard Dorset, eran principalmente edificios de madera blanca. Las calles sin pavimentar, polvorientas en los días secos, eran lodazales imposibles de cruzar en los días lluviosos. Exteriormente, no había nada digno de mención en Willow Corners, fundada en 1869. No era una pequeña ciudad, era un gran pueblo, en el que las monótonas noticias de su millar de habitantes que vivían en un área de 5 kilómetros cuadrados venían reflejadas en el Corners Courier, el periódico semanal de la población, cuyos típicos titulares eran: Pequeño tornado derriba el retrete de Jones, picnic del club de madres del viernes en escuela superior. Originalmente, una ciudad fronteriza, Willow Corners había crecido con la llegada del ferrocarril. En los tiempos de Civil, el pueblo era principalmente el centro de una comunidad agrícola, productora de trigo. La calle mayor, el eje del pueblo, contenía su almacén, ferretería, pequeño hotel, barbería, farmacia, banco y correos. Típica de Willow Corners, era una armería que databa en los tiempos en que había sido una población fronteriza, y 2 hilos de grano constituían el centro de su vida económica. Las tiendas estaban abiertas los jueves y los sábados, hasta el atardecer, y era cuando los padres y sus hijos llevaban al cabo el alegre ritual de ir de compras juntos. También era el momento en el que intercambiar noticias y chismorrear. El pueblo tenía 2 policías, uno trabajaba de día y el otro de noche. Había un abogado, un dentista, un doctor. Siempre había preparado una ambulancia para llevar a los enfermos a la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, que ya tenía una reputación mundial y se encontraba a unos 130 kilómetros de distancia. Representante de la población media de los Estados Unidos, el pueblo era republicano en su política doméstica, aislacionista en sus simpatías internacionales y estratificado en sus estructuras de clases, que incluía en un extremo a la élite adinerada y en el otro a un proletariado trabajador. Confundiendo el dinero con la virtud, los habitantes del pueblo tendían a venerar a los ricos sin importarles ni cómo hubieran adquirido su riqueza, ni cómo se comportasen. A pesar de los grandes esfuerzos de las buenas damas que formaban el club de lectura de Willow Corners, el club musical de Willow y la sociedad coral del condado, a través de los cuales querían inculcar a la cultura a la población. Antes del nacimiento de Civil, y hasta que tuvo 6 años de edad, el hombre más rico del pueblo fue su padre. Esta categoría la perdió en la depresión, en la que se encontró con serios reveses económicos. Desde 1929, cuando Civil tenía 6 años, hasta 1941, cuando tenía 18 y salió del pueblo para ir a la universidad, las personas más ricas eran unos granjeros germano-escandinavos, los Stickney, que eran los propietarios del banco local, y una tal señora Vale,
mujer vulgar e inculta que gracias a su casamiento con 5 esposos sucesivos había adquirido propiedades en la población y una mina de plata en Colorado. Willow Corners, como podría predecir cualquier sociólogo, tenía iglesias de diversas confesiones. Los grupos fundamentalistas iban desde los bautistas del Séptimo Día, que habían fundado la primera iglesia del pueblo, hasta los adventistas del Séptimo Día, la iglesia de San Juan Bautista de la Salle y la iglesia de la Asamblea de Dios. Los metodistas, congregacionalistas y luteranos se miraban todos con recelo, unos a otros, y sobre todo a los católicos, a los que consideraban la misma encarnación del mal. El fanatismo era desenfrenado, y el pueblo, aunque fuese farisaico en sus expresiones, era a menudo cruel en sus comportamientos. El vendedor de hielo, que era un retrasado mental, recibía burlas, y producía risas la operadora telefónica que tenía un tic nervioso. Los prejuicios contra los judíos, de los que había unos pocos en Willow Corners, y los negros, de los que no había ninguno, eran intensos. En el curso de los acontecimientos, el fanatismo y la crueldad fueron pasados por altos, y el pueblo, procediendo sin pensar, caía en un fácil e irrazonable optimismo. Ese optimismo venía expresado por normas tales como: si al principio no tienes éxito, prueba de nuevo. Y en máximas del calendario del tipo de: las hojas de la esperanza del hoy son los capullos del mañana, que estaba grabada en el frontis del edificio combinación del auditorio y gimnasio, usado tanto para la escuela elemental como para la secundaria. Que los capullos del mañana se estuviesen agostando ya en las hojas de estrechez de miras de hoy era algo que, simplemente, no se les ocurría a los virtuosos ciudadanos de Willow Corners. En la calle Bean, justo al lado de las escuelas, se alzaba la casa de los Dorset, que ya había aparecido en el análisis, la casa blanca con persianas negras. Uno podría considerar el blanco y el negro como los extremos de la vida, o como la vida y la muerte. Pero Willard Dorset, el constructor de la casa, no había intentado darle ese aspecto simbólico. Dorset solo pensaba en el aspecto utilitario al diseñar unos jardines espaciosos, un semisótano, un garage y un pequeño edificio adjunto que le servía de taller de carpintería y oficina. Unos grandes arces daban sombra a la parte delantera de la casa. En la parte trasera había un sendero de cemento que llevaba un callejón, que a su vez llevaba la parte trasera de las tiendas de la calle mayor. Los escalones de la puerta de la cocina de los Dorset daban a ese sendero de cemento. Tampoco podía uno sacar muchas consecuencias del hecho de que el vecino de la puerta de al lado de los Dorset fuera un ex recluso, la mujer del otro lado de la calle, una enana, y el hombre que vivía al final de la misma, el violador de su hija de 13 años, quien, tras el evento, siguió viviendo con ella en la misma casa como si nada hubiese sucedido. Formaba todo ello parte de la curiosa aberración y lascivia que daba como resultado un buen surtido de hijos ilegítimos, y que corría como un río subterráneo a través de aquel pueblo, exteriormente tan normal, tan común, tan puritano. La casa de los Dorset tenía sus propias e inequívocas peculiaridades, que quizá resultasen invisibles a primera ojeada, y a menudo fueran minimizadas, pero que resultaban muy características. Cuando se le preguntó acerca de la familia Dorset, la señora Moore, la maestra de piano de Sybil, informó que Sybil era una chica melancólica y que tanto la madre como la hija tenían problemas emocionales. Un primo lejano de Willard Dorset catalogó al padre y a la hija como tranquilos, y a la madre como una mujer viva, aguda y con mucho empuje, pero también como nerviosa. Este mismo observador habló de la excesiva intimidad que había entre madre e hija, a las que siempre se les veía juntas. Un maestro favorito recordó que la madre de Sybil siempre la llevaba del brazo. Jessie Flood, que había sido sirviente en la casa de los Dorset durante 6 años, dijo únicamente: «Era la gente más maravillosa del mundo. La señora Dorset era muy buena conmigo y con mi familia. Nos daba muchas cosas, todo tipo de cosas. Nunca conocí a gente más amable que los Dorset». James Flood, padre de Jessie, que trabajó para Willard Dorset en el negocio de carpintería, indicó que Dorset era el mejor jefe del mundo. Willard Dorset, nacido en Willow Corners en 1883 y descendiente de los fundadores originales como la mayor parte de los habitantes del pueblo, trajo a su casa, en 1910, a Henrietta Anderson, que se había convertido en su esposa. Los Dorset y los Anderson eran similares en linaje y tradición.
Por su lado paterno, Hattie era bisnieta de Charles, un clérigo inglés que con su hermano Carl, maestro de la escuela, emigró a Virginia desde Devon, Inglaterra, con la anuencia de Lord Baltimore. Por su lado materno, Hattie aún estaba más unida a Inglaterra. Aileen, su madre, era hija de padres ingleses, que habían abandonado su Sudapón nativo para trasladarse a Pensilvania. Hubert Dorset, padre de Willard, era su nieto de inglés que llegó a Pensilvania desde Cornell, y Mary Dorset, la madre de Willard, que nació en Canadá, descendía de una familia inglesa que antes de afincarse en Canadá había huido a Holanda para escapar de las persecuciones religiosas de su país. Willard y Hattie se conocieron en una cita preparada mientras él estaba de visita en Elderby, Illinois, el pueblo del cual Winston Anderson, el padre de Hattie, era el fundador y el primer alcalde. Winston Anderson llegó a Elderby después de luchar en la caballería de las fuerzas de la Unión de la Guerra Civil. Se había alistado a la edad de 17 años, haciendo creer que tenía 18. En Elderby, mucho más tarde, tuvo una tienda de instrumentos musicales. Fue el director de coro de la iglesia metodista y de nuevo fue elegido alcalde. La extravagante y voluble Hattie azoró a Willard Dorset ya en su primera cita. Estaban caminando a lo largo de la calle mayor de Elderby cuando repentinamente Hattie se detuvo y se lanzó a una espontánea arenga en pro de su padre, que se estaba presentando a la reelección como alcalde. Willard, consternado, se quedó pasivamente a un lado. Pero si bien otros hombres que se habían sentido atraídos por el buen aspecto, ingenio y vivacidad de Hattie habían roto con ella a causa de su lengua cortante y sus famosas excentricidades, Willard no lo hizo. Estaba dispuesto a soportarla, como decía él, porque la creía intelectual, refinada y una pianista de talento. Dado que él cantaba como tenor en el coro de la iglesia, se imaginaba a Hattie Anderson como su futura acompañante. Siguiendo el espíritu de las panaceas universales y curas caseras de Willow Corners, creía que, aunque el comportamiento de Hattie era a menudo excéntrico, cambiaría con los años. Cuando se casaron, ella tenía 27 y no estaba muy claro a qué se debía referir él con ese cambiar con los años. En cualquier caso, estaba enamorado de Hattie Anderson y tras un cierto número de citas en Elderby, él pidió que se casara con él. Hattie no estaba enamorada de Willard y se lo dijo. Su primera cita con él había sido un acto calculado de desafío contra el joyero con el que había estado prometida, pero que había faltado a su promesa de abandonar el alcohol. Por otra parte, Hattie afirmaba que todos los hombres eran iguales y que no se debía confiar de ellos, un sentimiento al que Peggy Lau había hecho eco en la consulta de la doctora Wilbur, y que solo pensaban en una cosa. Y sin embargo, la idea de vivir en Wisconsin atraía a Hattie, que jamás había salido de su Illinois nativo. El irse a vivir a otro lado fue la razón que dio para trasladarse, en 1910, a Willow Corners, como señora de Willard Dorset. Y sin embargo, con el tiempo, Hattie llegó a tener muy buena opinión de Willard, e incluso a sentir un cierto afecto por él. Era bueno con ella, y ella trataba de corresponderle. Le cocinaba sus platos favoritos, buscaba recetas para buenos pasteles y pastelillos, y siempre le tenía preparada puntualmente la comida. La comida exactamente a las 2 en punto y la cena justo a las 6. Aunque no era lo que se dice un amante de trabajo casero, se convirtió en una frenética y fanática ama de casa. Igualmente, en los primeros días de su matrimonio, Hattie y Willard pasaron largas y agradables veladas musicales. Desde luego, era la acompañante con la que él había soñado. Durante los primeros 13 años, el matrimonio de los Dorset-Hattie tuvo 4 abortos y ningún hijo. Tanto Willard como Hattie comenzaron a pensar que jamás tendrían niños. Ninguno de ellos se daba, sin embargo, cuenta perfecta de lo que pasaba. Y por tanto, jamás se interrogaron sobre si aquellos abortos tendrían algún significado psicológico. Y eso que parecía probable que hubiera alguna componente psicológica, vista de la ambivalencia que sentía Hattie ante la idea de tener un hijo. Disfrutaba cuidando a los niños de otras personas. Y al menos en una ocasión bromeó con la madre de un recién nacido acerca de que le iba a robar el niño. Pero si bien en un momento Hattie expresaba unos grandes y urgentes deseos de tener un hijo propio, al día siguiente, instantánea,
Al siguiente instante, areaba sentimientos opuestos. El pensar que tendría que ocuparse del niño la hacía, a menudo, sentirse contraria a la maternidad. Más tarde, la doctora Wilbur especuló que las poderosas oleadas de emociones conflictivas habían alterado el sistema hormonal de Hattie, convirtiéndose en un comportamiento psicosomático de sus abortos. En cualquier caso, cuando Sybil fue concebida, Willard temió que tampoco aquel hijo llegara a la vida. Por consiguiente, ejerció sobre Hattie un dominio que jamás antes había mostrado, prohibiéndole aparecer en público durante su embarazo. Así que el secreto y el ocultamiento rodearon a Sybil ya desde el seno materno. Cuando nació, Sybil pesaba poco más de 2 kilos. Como avergonzado de que fuera tan pequeña, Willard se cuidó muy bien de que en las notas de nacimiento del periódico incluyeran los gramos que pasaban de los 2 kilos. Willard se abrogó el derecho de dar nombre a la niña, y Hattie, a la que no le gustaba el nombre de Sybil, Isabel, decidió usar ese nombre tan solo cuando fuera absolutamente necesario. En otras ocasiones, Hattie estaba acostumbrada a llamar a su hija Peggy Louisiana, que luego fue a menudo abreviado a Peggy Lou, Peggy Ann o simplemente Peggy. Pero fue algo más que el nombre de Sybil, lo que molestó a Hattie durante los primeros meses de la vida del bebé. La vieja ambivalencia acerca de llegar a ser madre volvió a surgir. Así, Hattie, viendo a su hija por primera vez, comentó sombríamente: «Es tan frágil, tengo miedo de que se pudiera llegar a romper». De hecho, fue Katy la que se rompió. Una fuerte depresión cayó sobre ella tras el nacimiento, y duró los 4 primeros meses de la vida de Sybil en ese periodo. En el único contacto que tenía Hattie con la niña era cuando le daba pecho. Para todo lo demás, el cuidado de la niña recayó en una ama, en Willard y en principalmente la abuela Dorset. Cuando Hattie estuvo bastante bien como para levantarse y pasear, tuvo un enfrentamiento directo con Willard acerca de darle el pecho a la niña cuando había gente en casa. Y si bien Hattie aceptaba llevarse a Sybil al dormitorio y cerrar la puerta, Willard se negó con dureza. «No, todo el mundo sabría lo que estabas haciendo». Hattie señaló que las otras mujeres, las que estaban en los bancos de atrás de la iglesia, las granjeras que venían al pueblo en sus carretas, transportando madera y que a menudo comían con los Dorset, no solo daban de mamar a sus hijos cuando había gente, sino frente a esa gente, que era algo que Hattie no estaba proponiendo hacer. Pero Willard permaneció testarudo, indicando que Hattie no era una granjera. Hattie se doblegó, pero le dolió tener que hacerlo. Por su parte, Sybil, mal alimentada, lloraba. Entonces Hattie regañaba a la niña por llorar, cosa que la ponía nerviosa. Y era el nerviosismo que este lloriqueo producía en Hattie, más que el darse cuenta de que cualquier efecto adverso que pudiera producir a la niña, la falta de alimento, o incluso más que el resentimiento al ser regañada por Willard, lo hacía gritar. «Quisiera que me tragase la tierra», eran una de las expresiones favoritas de su frustración crónica. La depresión que siguió al nacimiento de Sybil intensificó la volubilidad y la ansiedad que siempre había sido característica de Hattie Dorset. A medida que pasaba el tiempo, a Hattie le fue importando cada vez menos el complacer a Willard. «No me importa, este es un país libre», mascullaba cuando él se quejaba de alguna omisión en su anterior minucioso cuidado de él. Ya no le tenía paciencia necesaria para sentarse a acompañarlo al piano. En realidad, ya no podía permanecer sentada bajo ninguna circunstancia durante más de 5 minutos, sin levantarse para arreglar una cortina o limpiar un poco el polvo de los muebles. Incluso actuaba así en la casa de otras personas. A pesar de que sabía coser muy bien, su mano ya no tenía el pulso suficiente como para enhebrar una aguja. Willard cosió toda la ropa infantil de Sybil. Inquieta, frenética, Hattie jugaba con las palabras como lo hacía con las cortinas y el polvo. Canturreaba cancioncillas y adquirió el hábito de repetir el final de las frases de sus interlocutores. Si alguien decía «tengo un dolor de cabeza terrible», Hattie repetía «terrible». Cuando tenía 8 años, Sybil había adquirido la costumbre de sentarse en los escalones de la parte de atrás o en un baúl del ático o sobre una caja en el vestíbulo y apoyando la cabeza en las rodillas se preguntaba por qué se sentía e incapaz de hallar la palabra exacta, lo definía como esa falta de algo. Pero, ¿cómo podía faltarle algo cuando vivía en una de las mejores casas de Willow Corners?
y tenía mejor ropa y más juguetes que todos los demás niños del pueblo, disfrutaba particularmente con las muñecas y sus lápices de colores y pinturas, y su pequeña plancha y su tabla de planchar. Cuanto más intentaba definir esa falta, más huidiza se le hacía. Lo único que sabía era que alguna omisión indefinible le hacía sentirse, como diría su madre, triste, cabizbaja y meditabunda. Y lo que más le preocupaba a Sibyl era el sentir que no tenía razón alguna para ser infeliz, y que siéndolo, de alguna manera estaba traicionando a sus padres. Para enjugar sus sentimientos de culpabilidad, rezaba para ser perdonada de 3 culpas: por no estar más agradecida por todo lo que tenía, por no ser feliz, como su madre creía que debía de ser, y por aquello que su madre definía como no ser como los otros niños. Desconsolada, torturada, Sibyl se apresuraba a menudo a ir desde los escalones de atrás, el ático o el vestíbulo, hasta el primer piso de la casa donde vivía la abuela Dorset. En la vida de Sibyl era importantísimo el alojamiento de su abuela. Después de todo, había sido la abuela y no su madre la que había cuidado de ella cuando era un bebé. Además, mientras que su madre era voluble y ambivalente, su abuela era equilibrada y constante, y en el santuario de alojamiento de la abuela tuvo muchas vivencias, y el recuerdo de esas pequeñas experiencias surgió con dimensiones desorbitadas en la retrospectiva de la sala de consultas de la doctora Wilmot. La abuela subía a Sibyl en su regazo. Sentada allí, la niña dibujaba en el papel que su abuela siempre le tenía preparado. Orgullosa de lo que Sibyl dibujaba, su abuela colgaba esos dibujos en la pared, junto a las pinturas al óleo que ella misma había realizado. Muchos años antes, la abuela, que tenía muchos tarros de ciruelas, melocotones e higos secos, llevaba a Sibyl al armario de la cocina y le dejaba escoger lo que más le gustase. La abuela le dejaba abrir los cajones y husmear todo lo que quería. Un día, Sibyl encontró una foto de ella de bebé en uno de los cajones. Cuando vio la foto, guardada tan cuidadosamente, se dio de nuevo cuenta de que la abuela la quería realmente. Y aún tenía mayores pruebas cuando la abuela salía en defensa de Sibyl en las ocasiones en que Hattie acusaba a la niña de ser mala. «Vamos, Hattie», decía la abuela, «solo es una niña». Y también recordaba a Sibyl las ocasiones en que se había sentido enferma. Cuando en tales trances llegaba finalmente la abuela a quedarse con ella, Sibyl, que no había podido tomar alimento alguno, era repentinamente capaz de comer. Además, cuando la abuela se reía, era bonito, no dolía. Empero, las visitas al piso alto en que vivía la abuela nunca eran largas. Su madre solo le permitía estar un tiempo determinado, y a medida que transcurría la visita, Sibyl podía notar que se le estaba acabando el tiempo. Tenía tanta necesidad y tan pocas oportunidades de saciarla que, cuando su madre subía las escaleras para llamarla, Sibyl podía notar, literalmente, cómo se le escapaba el tiempo de las manos. Con todo, cuando el abuelo llegaba a casa, era la misma Sibyl la que daba por terminada la visita. No le agradaba a su abuelo, un hombre robusto y fuerte, al que le encantaba jugar con rudeza. El sonido de su pata de palo en las escaleras que anunciaba su llegada le hacía decirle a su abuela: «Tengo que irme ya». Como réplica, la abuela sonreía comprensivamente. Cuando Sibyl tuvo 4 años de edad, su abuela sufrió una embolia y a veces no sabía lo que se hacía. Vagaba por Willow Corners sin saber qué camino tenía que tomar. Sibyl se preocupaba de ir a buscarla y llevarla a casa, protegiendo a la abuela hasta que se recuperaba. Pues durante mucho tiempo la abuela la había protegido a ella. Durante 5 años después de su recuperación, la abuela Dorset continuó protegiendo a Sibyl, pero cuando Sibyl tenía 9 años, la abuela le afligió una nueva enfermedad, cáncer en la nuca, lo que preocupó a Sibyl y la atemorizó. Capítulo 9. Ayer fue nunca. Había un ataúd en la gran casa de Willow Corners y se lo iban a llevar. Era casi la 1 y a través de la ventana de la blanca cocina, con su linóleo moteado, Sibyl podía ver a los hombres de la funeraria que metían las sillas plegables para el servicio religioso. «Vete a tu habitación», le dijo su madre. «Mamá irá a buscarte cuando estemos dispuestos y puedas bajar al funeral». Entonces, su madre le dio un caramelo con palo para que fuera lamiéndolo mientras esperaba.
Se echó en la cama jugueteando con el caramelo. Podía oír voces allá abajo, voces distantes que, dado que la habían apartado, no tenían nada que ver con ella. Luego, durante un rato no oyó nada. De pronto, su padre se halló junto a ella. «Ven», le dijo, «ya ha terminado la ceremonia. Puedes venir con nosotros al cementerio». Se habían olvidado de ella. Le habían prometido que podría bajar al funeral, pero no habían cumplido su promesa. Tenía 9 años de edad. La ceremonia había tenido lugar en su propia casa, pero la habían dejado arriba, con un estúpido caramelo, como si fuera un bebé. No podía perdonar a sus padres, y jamás lo haría. Se puso su chaqueta y su pañuelo, bajó las escaleras, pasando junto a toda aquella gente, silenciosa e inmóvil, hasta salir a la calle. «Tú has de ir en ese coche, Sybil», dijo el oficiante. Dentro del coche estaba su tío Roger y su esposa, otra Hattie que no le gustaba. Su tío y su padre se parecían tanto que el oficiante la había colocado con el padre equivocado. Estaba alterada. También le molestaba el que se tratase de su abuela y que, sin embargo, fuera la única persona a la que su padre y su madre, tan preocupados por toda aquella otra gente, olvidasen o dejasen de lado. Las lágrimas frías como el hielo se quedaron en su interior. Jamás lloraba. El coche se había detenido. Estaban caminando hacia el rincón de los Dorset, por uno de los senderos de su cementerio que había en el pueblo natal de su abuelo. Él había sido el primer hombre blanco que había nacido en aquel condado. Caminando por allí, Sybil pensó en la muerte. Según le habían dicho en la iglesia, la muerte era un inicio. Ella no lo veía así. Su abuela le había dicho que, algún día, Jesús vendría a rescatar de las tumbas a aquellos que lo amaban. Entonces, le había dicho la abuela, ella y Sybil estarían juntas por siempre en una tierra renovada. El tío Roger y la tía Hattie llevaron a Sybil a donde se encontraba la familia, mamá y papá, tía Clara y su esposo. Anita y ella, 2 años de edad, y naturalmente el abuelo, juntos permanecieron a unos 3 metros de la tumba de su abuela. En silencio, bajo el encapotado del cielo de Wisconsin. Era un día frío y ventoso de abril. El gris ataúd de metal, con coronas de flores encima, había sido colocado cerca de la fosa. El oficiante estaba junto a él. «Y vi un nuevo cielo», comenzó a decir, «y una nueva tierra, y yo, Juan, vi la ciudad sagrada, la nueva Jerusalén, bajada desde el cielo y desde Dios y del cielo, dispuesta como una esposa se adorna para su esposo. Y no habrá más muerte, ni pena, ni llanto, ni tampoco habrá más dolor». Y el que se hallaba sentado sobre el trono dijo, «Mirad, hago que todas las cosas se vean nuevas». Sybil no veía ni el ataúd de metal, ni las flores, ni la gente. Lo que veía era Mary, su abuela canadiense, casada con un nativo de Willow Corners y viviendo en su ciudad, extraña para la gente de aquella congregación. Mary se había visto obligada a hacer lo que le ordenaban. Le encantaba leer, pero su marido se lo había prohibido con el precepto. Todo es falso, excepto la verdad, y según pensaba, solo las escrituras religiosas eran verdaderas. Sybil podía ver a su abuela con sus faldas largas, sus botines, su cabello blanco, sus pequeños ojos azules, su cálida y dulce sonrisa. Lo que Sybil oía no eran las palabras del oficiante, sino la suave voz de su abuela diciendo, «No te preocupes, Hattie». Cuando su madre había dicho, «Sybil, no tienes que saltar sobre la cama de tu abuela». La cama de su abuela era alta y blanda. Sybil saltaba sobre ella todo lo que le apetecía. Su abuela la alzaba en alto, la acunaba y le decía, «Sybil, Sybil, Sybil». Cuando estaba con su abuela, no le gritaba a nadie. Su casa, que estaba en el piso de abajo, le parecía hallarse a kilómetros y kilómetros, un recuerdo que debía olvidar. Sybil le enseñaba a su abuela sus dibujos, y la abuela le decía, «maravillosos», y los colgaba de la pared. Su abuela tenía un gran baúl junto a la ventana, y en él montones de revistas y periódicos, con las páginas infantiles que había estado guardando para Sybil, y dejaba que Sybil dibujase, y Sybil coloreaba los dibujos, limpiamente. A su abuela le gustaba lo que Sybil hacía. Su abuela dejaba que Sybil preparase la mesa, y no decía que lo hacía todo mal. Si Sybil hacía algo mal, su abuela no se irritaba con ella. Sybil podía decirle muchas cosas suplicando, «No se lo dirás a mamá, ¿verdad?». Y su abuela le contestaba, «Nunca le digo a Hattie nada de lo que tú me dices», y no lo hacía. Había flores en los bosques, por los que Sybil había caminado con su abuela,
dirigiéndose al río, pero ahora el oficiante estaba diciendo: pues ha querido el Dios Todopoderoso permitir que nuestra hermana Mary Dorset cayese dormida, por lo que tiernamente entregamos su cuerpo a la tierra. ¿Dormida? ¿Su abuela estaba dormida? No volverían a caminar de nuevo hasta el río, solo habría allí las flores solas, sin su abuela y también sin Sibyl. La tierra a la tierra, las cenizas a las cenizas, el polvo al polvo, en la esperanza de su alegre resurrección por mediación de Jesucristo nuestro Señor. El viento aullaba sobre el padre de Sibyl y su tío Roger, que permanecía en dolorido silencio, sobre la tía Clara, que se retorcía las manos y gemía histéricamente, sobre aquellos niños mayores que se habían quedado sin madre. Aullaba sobre el suave gemido de su abuelo. Únicamente Sibyl, con la garganta constreñida y sintiendo un peso en el corazón, mientras que los dedos se le quedaban dormidos y notaba un cosquilleo de ellos, permanecía con los ojos secos. El viento era frío. Su sensación era azul gélido, con puntos marrones. Cualquier cosa que sea fría no es amor. El amor es cálido. El amor es la abuela. El amor está siendo entregado a la tierra. El destello del ataúd metálico, bajo un rayo de sol, se sobrepuso momentáneamente al gris del día. El ataúd estaba en las manos de los hombres que habían venido a hacer una cosa terrible. Habían alzado el ataúd y estaban comenzando a bajarlo. Centímetro a centímetro, instante a instante, estaban hundiendo a su abuela en las profundidades, metiéndola cada vez más en la tierra. Estaban enterrando el amor. Todo el mundo estaba ya llorando, pero los ojos de Sibyl seguían secos, secos como el mundo árido que se abría ante ella, un mundo en el que nadie decía Sibyl, 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 un mundo sin nadie que escuchara cuando intentase hablar, un mundo sin amor. Impelida por poderosos sentimientos, obligada a moverse, Sibyl se halló avanzando hacia adelante. Al principio, solo fueron 1 o 2 pasos lentos, pero luego siguieron más pasos, cada vez más rápidos, hacia las coronas de flores que se hallaban sobre el hundido ataúd. Se hallaba ya junto a la fosa, con su cuerpo dispuesto a saltar al interior de la misma, para unirse por siempre a su abuela. Entonces, notó aquella mano agarrando su brazo con un movimiento rápido y violento. La mano que la refrenaba tiraba de ella, arrastrándola lejos de la fosa, lejos de su abuela. El viento aullaba, el cielo se iba haciendo más oscuro, no había nada. Aquella mano con su fuerza irresistible seguía tirando de ella. Su presión estaba profundamente clavada en su carne. Sentía un intenso dolor en el brazo a causa del movimiento brusco y las sacudidas. Sibyl se movió para ver quién la había arrastrado tan irrefrenablemente, apartándola de su abuela. ¿Había sido su tío Roger o su padre? No estaban allí. No había tumba, no había coronas de flores, ni viento, ni cielo, ni papá, ni mamá, tío Roger y tía Hattie, tía Clara y el viejo rico con el que se había casado, el oficiante y toda aquella otra gente no estaba allí. En lugar de la tumba había un escritorio. Las coronas de flores eran pizarras. En lugar del cielo había un techo. En lugar de un oficiante había una maestra. La maestra, que hablaba con rapidez y cortas frases nerviosas, era alta y delgada. No era la maestra de Sibyl. La señorita Thurston, su maestra, hablaba lenta y deliberadamente, y era regordeta y de mediana estatura. La maestra de 3er curso era la señorita Thurston. Aquella debería haber sido la señorita Thurston, pero era la señorita Henderson. Sibyl sabía que la señorita Henderson era la maestra del 5º curso. ¿Qué había pasado?, se preguntó Sibyl. No era ningún sueño. El aula, un aula normal de la escuela, a la que había asistido desde el jardín de infancia, parecía normal. Solo que no era su aula. Las ventanas de la sala daban a este y no al oeste, como las del aula del 3er grado. Conocía todas las aulas de la escuela, y aquella, como bien sabía, era el aula de 5º curso. De alguna manera se había metido en el aula del 5º.
Había hecho algo malo, una cosa terrible. Tenía que salir, tenía que volver al tercer curso, al que pertenecía, donde probablemente la señorita Thurston ya le había puesto falta. Tenía que presentarle sus excusas a la señorita Henderson por estar allí y explicarle a la señorita Thurston por qué no estaba en su clase. Pero, ¿cuál era la explicación? Entonces, comenzó a fijarse en los otros chicos al otro lado del pasillo. Estaba Betsy Bush, Henry von Hoffman, frente a ella, y también estaban Stanley, Stuart, Jim y Caroline Schutz y todos los demás. Bueno, pensó, todo el tercer curso está aquí. Había estado con la mayor parte de aquellos chicos desde el jardín de infancia, y los conocía bien. Eran los mismos, y sin embargo, eran distintos a la última vez que los había visto. Vestían de modo diferente a cuando estaban en el tercer grado. Parecían mayores de lo que eran antes, y de que acudiesen al funeral de su abuela. ¿Cómo podían ser eso? ¿Cómo podían haber crecido aquellos chicos en un momento? Betsy Bush, tranquila y confiada como siempre, estaba agitando la mano como era su costumbre para contestar la pregunta de la maestra. Actuaba como si su puesto estuviera allí. Y también todos los demás. Ninguno de ellos parecía creer que hubiese nada malo en encontrarse allí. ¿Por qué estaría Betsy contestando preguntas a la señorita Henderson, que no era su maestra? Los ojos de Sibyl se volvieron a continuación a la página de la libreta abierta sobre su pupitre. Pensó en concentrarse en la página y olvidar todas aquellas tonterías, pero no podría hacerlo, pues la página no tenía sentido para ella, y en su presente estado mental, la libreta solo le produjo más terror. Había muchas notas, pero ella no las había tomado. Había deberes hechos, pero no por ella, aunque se dio cuenta de que aquellos trabajos habían sido calificados todos con sobresaliente. Por mucho que trató de obligarse a minimizar el significado de todo aquello, se sintió cada vez más aterrorizada. Trató con fuerza de cerrar los ojos para no ver a aquella maestra que no era la suya, aquella clase con ventanas para el otro lado, aquellos chicos crecidos anormalmente y vestidos con extrañas ropas que jamás antes habían usado. No le sirvió de nada. Sibyl comenzó a sentir una extraña compulsión por examinarse a sí misma. ¿Eran sus ropas diferentes? ¿Era también mayor? Sus ojos descendieron hacia sus ropas. Llevaba un vestido de vuelo amarillo, con bordados verdes y púrpura que le resultaba tan poco familiar como los de los otros chicos. Nunca lo había tenido. No recordaba que su madre se lo hubiese comprado. No lo había usado antes, y no se lo había puesto aquella mañana. Estaba usando un vestido que no le pertenecía en una clase a la que no pertenecía. Nadie parecía pensar que estuviera sucediendo nada anormal. Los chicos de tercer curso no dejaban de responder preguntas acerca de cosas que jamás habían estudiado con ellos. No comprendía nada. Miró el reloj situado sobre la cabeza de la maestra. Faltaban 2 minutos para las 12. Pronto sería salvada por la campana. Esperando, fue avallazada por el pánico. Entonces sonó la campana y oyó la aguda y nerviosa voz de la profesora que decía: «Se terminó la clase». Sibyl decidió quedarse sentada. Tenía miedo de moverse, miedo de enfrentarse con la vuelta a casa. Sin embargo, los chicos se abalanzaron como locos hacia el vestuario gritando y riendo. Los chicos, abriéndose paso a codazos, adelantaron a las chicas. Sibyl los vio irse y entrar rápidamente en el vestuario. Estaba segura de que debían de haber tomado sus chaquetas a ciegas, sin intentar mantener el orden. La forma en que actuaban los chicos era asombrosa y aterradora. Tensa ya antes, aún se puso más en tensión mientras los contemplaba. La señorita Thurston sabía cómo mantener el orden, y esta loca estampida nunca hubiera tenido lugar en su clase. Sin embargo, Sibyl siempre había oído decir que la señorita Henderson no sabía cómo manejar una clase. Por la forma en que actuaban los chicos, le pareció repentinamente que quizá fuese la clase de la señorita Henderson después de todo. Las cosas pasaban tan atropelladamente por su cabeza que le resultaba imposible hallar ningún sentido a todo aquello y hacer lo más sensato: irse a casa. Cuando alzó la vista, la sala estaba desierta. Segura de que los otros chicos se habían ido ya, se alzó con lentitud de su asiento y se fue, aún más despacio, al vestuario. Dentro de este, se dio cuenta de que no estaba sola. Allí estaba la señorita Henderson poniéndose su chaqueta. Era demasiado tarde para echarse atrás, excepto que estaba en el lado opuesto del edificio. Este vestuario era exactamente igual al que había en el tercer curso.
Todas las aulas y sus vestuarios eran idénticos. No había nada que no le resultara familiar en aquel. Solo quedaba una chaqueta colgando, de grandes cuadros. Jamás antes la había visto, pero fue hasta ella y la examinó. Buscó alguna etiqueta para ver si hallaba el nombre de la persona a quien pertenecía. La señorita Thurston hacía siempre que los niños pusieran sus nombres en 2 trozos de tela, uno para las chaquetas y otro iba pegado en el colgador. No había ningún nombre ni en el colgador ni en la chaqueta. La señorita Henderson estaba a punto de irse. «Sibyl», preguntó, «¿por qué no te pones tu chaqueta? ¿Qué pasa? ¿No vas a ir a casa a comer?» En lugar de contestar, Sibyl se quedó mirando la chaqueta desconocida, reflexionando que no era sorprendente que la señorita Henderson supiera su nombre. En el pequeño pueblo que era Willow Corners, todo el mundo se conocía. La señorita Henderson repitió, «¿No vas a ir a casa a comer?» Entonces, con la mirada de la señorita Henderson clavada en ella, Sibyl se puso finalmente la chaqueta. Le sentaba perfectamente. La señorita Henderson se fue, pero Sibyl se retrasó hasta estar segura de que la profesora estaría tan por delante que no la iba a encontrar en las escaleras. Caminó poco a poco, saliendo del viejo edificio escolar de ladrillos rojos. En la esquina del otro lado de la calle estaba la gran casa con las persianas negras, su hogar. Antes de cruzar la calle, miró para ver si venía alguien. Segura de que nadie la veía, cruzó. Top, que le esperaba en los escalones delanteros, ladró su bienvenida. Le dio un rápido abrazo al cuello antes de apresurarse a entrar en la casa. Quería estar dentro, entre cosas familiares, ansiosa por ver si la confusión de aquella mañana en la escuela desaparecía en casa. Empero, en el pequeño vestíbulo de la entrada, quedó aplastada su ansia de normalidad. Cuando colgó la chaqueta en el armario, vio que no había allí ninguna de las ropas que recordaba. Colores rojos, verdes y amarillos, desconocidos, saltaron hacia ella. Apartándose abruptamente del armario, comenzó a ir hacia el dormitorio en donde habían vivido su abuelo y su abuela durante la última enfermedad de ésta. La puerta extra que daba a la habitación estaba cubierta con yeso. Era extraño que pudieran haberlo hecho con tal rapidez. En la sala de estar halló algunos de los muebles de la abuela incorporados a los que ya había en la casa. Con qué premura habían redistribuido las cosas y ¿qué era lo que había allí? ¿Una radio? Habían dudado sobre si comprar una radio porque su abuelo decía que era obra del diablo. Madre la llamó desde la cocina. ¿Eres tú, Peggy? Llegas tarde. De nuevo aquel nombre. Su madre, a la que no le gustaba el nombre de Sibyl, se había inventado el de Peggy Luciana para ella. Cuando se portaba bien o era divertida, en la forma en la que le gustaba a su madre, esta la llamaba Peggy Luciana, Peggy Lau, Peggy Ann o simplemente Peggy. Evidente, hoy su madre la apreciaba. La cocina, comprobó Sibyl con alarma, era de un color verde pálido. Había sido blanca la última vez que la había visto. «Me gustaba la cocina blanca», dijo Sibyl. Su madre replicó, ya discutimos eso el año pasado». «¿El año pasado?», se preguntó Sibyl. Su padre estaba en el solarium leyendo una revista de arquitectura mientras esperaba la comida. Sibyl entró para hablar con él. Su sala de juegos estaba en el solarium y guardaba sus muñecas en el alféizar de la ventana. Las muñecas estaban allí, como siempre, pero había más. ¿De dónde había salido aquella muñeca grande, hermosa, con cabello dorado, rostro brillante y blancos dientes? No era de ella. Su padre alzó la vista del periódico. «Sibyl», dijo cuando la vio, «¿no llegas tarde?» «Papá», balbuceó, «¿qué muñeca es esa, la grande?» «¿Estás jugando a algo?», preguntó él. «Esa es Nancy Jean. La ganaste en un concurso. Estabas muy excitada con ella». Sibyl no dijo nada. En la mesa del comedor había 4 cubiertos en lugar de 3. ¿Qué hacía allí el otro? No parecía haber ninguna visita. Sin embargo, esta vez no iba a hacer preguntas. Se había quedado muy azorada con la de aquella muñeca, Nancy Jean. Se oyó el ruido de una pata de madera, el familiar ruido que siempre acababa con sus visitas a la abuela, el ruido que siempre la había asustado. Era su abuelo, con su 1,80 m de altura, su barba de chivo y su cabeza calva. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué se sentaba a su mesa? Las habitaciones de sus abuelos, ya estuvieran viviendo arriba o no, siempre habían estado separadas de las de ellos. Cada familia comía por su cuenta, y no entraba en la esfera de actuación de la otra. Aquella era la norma de la abuela, pero la abuela estaba muerta.
Acababa de morir y ya habían roto la norma. Su padre bendijo la mesa. Su madre pasó la comida. La bandeja de las patatas fritas dio 2 vueltas a la mesa. Quedaban algunas. Su padre tomó la bandeja y le dijo al abuelo: «Papá, aquí hay más patatas». Su madre indicó: «Ya nos hemos servido todos 2 veces». «Te oirá», dijo su padre con expresión dolorida. «Te oirá», repitió burlonamente su madre. «No te oirá, estás sordo, sordo, y tú lo sabes». De hecho, el abuelo no había oído. Continuó hablando horriblemente alto de las mismas cosas acerca del Armagedón, una de las últimas batallas que iba a tener lugar en la tierra antes del fin de los tiempos. Estaba hablando de Alfa y Omega, el principio y el fin. Habló de las 7 plagas finales, la guerra que se acercaba contra China y de cómo los Estados Unidos se aliarían con Rusia contra China. Hablaba de cómo los católicos se harían con el poder y de que algún día terrible habría un presidente católico. «Jamás habrá un presidente católico», dijo Hattie. «Grábate mis palabras», dijo el abuelo de Sybil. «Eso sucederá. Esos católicos dominarán el mundo si no tenemos cuidado. Esos católicos nos causarán problemas si cuento hasta que llegue el fin del mundo». Su madre cambió de tema. Willard dijo: «Hoy he tenido una carta de Anita». «¿Qué dice?», preguntó su padre. Luego, volviéndose hacia Sybil, comentó: «Jamás olvidaré lo maravillosa que fuiste quitándonos a la pequeña, ella de encima, aquellas semanas que se quedaron aquí, después del funeral de la abuela». «¿Semanas del funeral? ¿Cuidar de ella? ¿De qué estaban hablando?» No había hecho nada, absolutamente nada con ella, y no sabía nada de las semanas de después del funeral. Estaba comenzando a sentirse confusa. ¿Cuándo había tenido lugar el funeral? ¿Acaso no acababa de realizarse? Entonces Sybil miró directamente a su madre e hizo lo que le pareció era un movimiento arriesgado. «Madre», preguntó, «¿en qué curso estoy?» «¿En qué curso estoy?», le hizo eco su madre. «Esa es una pregunta tonta». No se lo dijeron, no comprendieron la urgencia que tenía por saberlo. No pareció importarles. ¿Qué podía decirles si no les importaba? Incluso, aunque lo intentase, no sabría qué decir. Su madre se volvió hacia ella y le dijo: «¿Qué te pasa? Estás demasiado callada. Hoy pareces diferente». Su abuelo, viendo lo solemne que parecía su nieta cuando la madre le estaba diciendo esto, proclamó: «Los cristianos deben sonreír siempre. El no sonreír es pecado». Su padre se alzó para irse. «Le dije a la señora Kramer que estaría de vuelta en la tienda a la 1:30. El padre de Sybil había trabajado en una tienda de ferretería desde que habían regresado de la granja a la que habían ido a vivir por un breve periodo, como medida de economía cuando habían perdido su dinero en la depresión. Sybil y su madre habían vuelto primero para que pudiera comenzar a ir al jardín de infancia. Luego su padre fue a trabajar a la tienda de ferretería de la señora Kramer. Estaban de nuevo en su vieja casa, en la que sus abuelos tenían su propia vivienda en el piso de arriba. Ahora, según parecía, el abuelo vivía con ellos. El abuelo se alzó para ir a su habitación. «Anímate, Sybil», dijo. «Si sonríes y te muestras alegre, la vida no será aburrida». Tropezó contra la esquina de la mesa del comedor. «Es tan torpe», dijo su padre. «Tropieza con todo. Ha tropezado tantas veces con la repisa que hay junto a la puerta que el yeso está descascarillado». Sybil permaneció sentada sin decir nada. «No sé qué te pasa hoy», le dijo su madre. «No pareces tú misma, no lo pareces». Sybil caminó hacia el armario, buscando aún la chaqueta de algodón rojo que no había encontrado en el vestidor de la escuela. Se quedó sin saber qué hacer. Su madre la siguió hasta el armario. «Por cierto», dijo, «me gustaría que pasases a ver a la señora Schwarzbart después de la escuela. Tiene un paquete para mí». «¿Quién es la señora Schwarzbart?», preguntó Sybil. «Sabes perfectamente bien quién es», le contestó su madre. Sybil, que jamás había oído aquel nombre, temió insistir demasiado, así que se quedó mirando el aterrador armario con todas aquellas prendas desconocidas, símbolos invisibles de los acontecimientos extraños que la rodeaban en aquel día enigmático. «¿Qué esperas?», le preguntó su madre. «La señorita Henderson se pondrá furiosa contigo si llegas tarde». «¿La señorita Henderson?». Su madre sabía que estaba en la clase de la señorita Henderson. «Ponte la chaqueta que llevas esta mañana», le ordenó su madre. Sybil hizo lo que se le decía. A su madre no le pareció que hubiera nada extraño en eso. Mientras Sybil salía de la casa, vio a Caroline Schultz y a Henry von Hoffman, que estaban en la acera de la escuela. Esperó hasta que hubieran entrado en ella.
Cuando ella entró a su vez en el edificio, se encontró indecisa entre ir a la clase de 3er grado o ir a la de 5º. Su madre sabía que la señorita Henderson era su maestra, pero Sibyl seguía pensando que estaba en 3er curso. Así que probó primero en esta aula. La señorita Thurston estaba en su escritorio clasificando exámenes. «¿Cuánto me alegra que hayas venido a visitarme?», dijo cuando vio a Sibyl. «Me encanta que las chicas vuelvan a verme». «¿Vuelvan?». Sibyl se dirigió al aula de 5º. Entrando precavidamente en la habitación, se aseguró de que regresaba al pupitre en el que se había hallado por la mañana. La primera clase fue aritmética. Estaban resolviendo fracciones, pero Sibyl no sabía multiplicar más que hasta la tabla del 3 y el 4. La última cosa que recordaba era haber aprendido estas tablas, en primavera, en el 3er grado. Luego pasaron a los decimales, y Sibyl tampoco pudo entenderlos. La señorita Henderson dijo algo de multiplicación. Sibyl no sabía multiplicar. La profesora borró la pizarra, escribió nuevos problemas de multiplicación, distribuyó papel y explicó la prueba que iba a hacer el día siguiente. Sibyl miró el papel en blanco y la pizarra, y de nuevo el papel. La señorita Henderson la contempló. Luego caminó hasta el pupitre de Sibyl y miró por encima de su hombro. «No has escrito absolutamente nada», dijo irritada. «Ahora resuélvelas». Sibyl no hizo nada, y la profesora, aún más irritada que antes, señaló a la pizarra y le preguntó: «¿Qué es esto y esto?». Sibyl se limitó a agitar la cabeza. «Ahora, Sibyl», dijo la profesora, «¿qué es esto?». Los otros chicos se echaron a reír. Caroline Schutz dio un resoplido desdeñoso. «Sibyl», insistió la maestra, «dime cuál es la respuesta». «No lo sé, no lo sé». El tono de Sibyl era apagado. La señorita Henderson se volvió hacia ella. «Pero si siempre has sido un estudiante con sobresaliente, no sé qué es lo que te pasa». La maestra estaba furiosa. «Muchachita, será mejor que vuelvas a tus cabales. ¿O es que estás gastándome una broma?». No hubo respuesta a la pregunta retórica de la asombrada maestra. Luego, totalmente perpleja, la maestra, volviendo a la pizarra, espetó por encima del hombro. «Ayer lo sabías». «¿Ayer?». Sibyl siguió en silencio. Para ella, estaba ya comenzando a saberlo. El ayer era nunca. Habían ocurrido cosas que se suponía que había hecho o aprendido y de las que no tenía conocimiento alguno. No era una experiencia totalmente nueva. También en otras ocasiones el tiempo parecía haber sido borrado para ella de la misma forma que la señorita Henderson había borrado los números de la pizarra, pero esta vez parecía más largo. Habían pasado más cosas que Sibyl no comprendía. Nunca había mencionado a nadie aquella extraña sensación. Era un secreto que no se atrevía a contar a nadie. Pero, ¿cuánto tiempo había pasado? Esto era algo que seguía sin saber. Estaba en el 5º curso y no recordaba haber pasado por el 4º. Nunca antes había pasado tanto tiempo. Le estaban sucediendo cosas de las que no sabía nada y sobre las que no tenía control. ¿Te pasa algo?, preguntó la señorita Henderson, que había regresado a su escritorio. No, replicó Sibyl con una valiente prueba de convicción, pero no puedo hacer el trabajo. Lo hiciste ayer, recordó gélidamente la señora Henderson. No había ayer. Sibyl no recordaba nada de lo sucedido después de estar en el cementerio. Lo que no podía comprender era que los otros no supiesen que ocurría esto. La señorita Henderson seguía hablando de ayer como si entonces ella se hubiese encontrado en aquel pupitre, pero no había estado allí. El ayer estaba en blanco. En la hora del recreo, los chicos salieron corriendo al campo de juego. Tanto chicos como chicas tenían equipos de béisbol y bambolea. Eligieron equipos, pero Sibyl se quedó sola, sin equipo. El quedarse fuera era una nueva y terrible experiencia. En el pasado, los chicos no la dejaban fuera de nada, y no podía comprender por qué lo hacían ahora. Cuando hubo terminado la escuela, Sibyl esperó hasta que el último chico se hubiera alejado, y entonces comenzó a dirigirse a casa. No iba a ver a la señora Schwarzbart, fuera quien fuese, para recoger el paquete de su madre. Esta se pondría furiosa, pero no había nada que pudiera hacer, excepto aceptar la furia, como siempre había hecho. En el vestíbulo principal de la escuela, entre su frío y austero mármol, Danny Martin llamó a Sibyl. Danny, que era un año mayor que Sibyl, era muy amigo suyo. Habían mantenido muchas largas conversaciones en los escalones delanteros de la Casa Blanca con las persianas negras. Podía sincerarse con Danny más que con nadie. Había estado en el funeral de la abuela. Quizá pudiera hablarle acerca de las cosas que habían sucedido desde entonces. Pero,
Si lo hacía de buenas a primeras, la considerarían una estúpida. Tendría que hallar medios sutiles con los que ir haciendo sus propios descubrimientos. Dani atravesó la calle con ella. Se sentaron en los escalones delanteros de la casa de ella y hablaron. Una de las cosas que él dijo fue: «La señora Eng murió esta semana. Fui con Elaine a llevarle flores del funeral a los inválidos y confinados, tal como lo hice contigo el día que murió tu abuela». Cuando Dani dijo eso, Sybil recordó, como si fuera en un sueño, que una niña a la que llamaban Sybil, pero que no era Sybil, fue con Danny Martin a repartir las flores del funeral de su abuela entre los enfermos y los pobres del pueblo. Recordó haber contemplado a aquella niña como en un sueño. Era como si se hubiese hallado al lado de esta otra Sybil, caminando junto a ella, y no podía estar segura de si era un sueño o no, pero aunque ahora sabía que había pasado tiempo no registrado desde el funeral, este fue el único recuerdo que le volvió. Por lo demás, solo había un vacío, un grande y cavernoso vacío entre el momento en que una mano la había asido en el cementerio y el instante en que se había hallado en la clase del 5º curso. ¿Había soñado acerca de aquella niña y aquellas flores? ¿O había sucedido realmente tal cosa? Si era un sueño, ¿cómo podía conocerlo Dani? No sabía, pero tampoco sabía otras cosas que habían sucedido durante aquel tiempo frío, azul, inalcanzable. Olvidar era vergonzoso y se sentía avergonzada. Tu biblioteca virtual. Audiolibros.